que tiene que haber más consenso. Entonces, claro, respondiendo a la pregunta de Wilson, no es que no pueda modificarse la ley orgánica del RENIEC, la ley orgánica del Ministerio Público, no es que no pueda. Es que para hacerlo, el consenso requerido, digamos que tiene ahí como una técnica de dificultad pensada exprofesamente para eso. Mi propósito es garantizar lo que tengo y sacarlo del ámbito de disposición ordinaria del legislador. Entonces por eso te la pongo difícil. Y si para eso necesito una mayoría calificada, imagínense, teniendo la conformación que tiene actualmente el Parlamento peruano, no llega a la votación de ley orgánica. O sea, igual necesita un acuerdo. Con menos, pero igual necesita sumar una fuerza política adicional, lo cual ya hace que el tema sea menos, ¿no?, dependiente de una sola voluntad política. ¿Es posible modificarlo? Sí, claro. El tema es que al que requerir una votación calificada, el acuerdo requiere un mayor consenso y es ahí donde a veces los políticos tienen su principal limitación. ¿Ok? Siguiente, por favor. Ok. Estado unitario descentralizado vía regiones. Dijimos que el primero es la separación de poderes, hablamos de poderes y OCAS. Y el segundo criterio es la famosa cláusula del Estado unitario descentralizado vía regiones. Esta cláusula nos permite hablar ya no de una separación, si quieren, transversal horizontal, sino una separación vertical o territorial, donde tengo un gobierno nacional con ordenamiento jurídico nacional, constitucional y legal, y tengo dos subniveles de gobierno: un gobierno regional y un gobierno local, y cada uno con ordenamientos jurídicos propios, que al igual que los OCAS, también suman a ese complejo sistema de fuentes jurídicos que es el Perú, gracias a esta separación y gracias al Estado descentralizado. Entonces, el ordenamiento jurídico regional, ustedes saben que hay ordenanzas, hay decretos, cada uno con determinado tipo de finalidad. Habría que revisar aquí la ley orgánica de gobiernos regionales, la ley orgánica de municipalidades, para saber qué se regula con qué tipo de instrumento jurídico. Lo cierto es que al final, si sumamos todo el tema, o sea, tanto el criterio de Estado unitario como el criterio de principio de separación de poderes, tenemos pues un sistema jurídico bastante complejo, que en el fondo lo que hace no es sino delimitarnos una separación de poderes bastante más compleja que la clásica ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, este tema es bastante interesante, sobre todo para quienes están vinculados, por ejemplo, se me ocurre a comisiones como descentralización, ¿no? Descentralización, o congresistas de provincias que a veces tienen, ¿no?, algunas dificultades para terminar de comprender este tipo de aspectos técnicos que terminan siempre siendo una complicación adicional, ¿no? Yo no sé si hasta aquí tendríamos alguna pregunta vinculada a esta dimensión de la parte orgánica general. Por favor, su nombre, por favor. Don Glover, dígame. La lista anterior. ¿Puede poner anterior, por favor, a los ofertas argentinos? Ok. Como primer poder del Estado ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. ¿Cuál es en sí el primer poder del Estado? Pareciera, como usted lo ha colocado ahí, pareciera que es el poder ejecutivo. Bueno, yo la verdad lo he colocado porque fue el primero que se me ocurrió. No es porque fuera primero, segundo, tercero. Yo le voy a responder como respondió alguna vez un constitucionalista alemán, Konrad Hesse, cuando le preguntaron lo mismo. Él dijo, en el Estado no hay ni primera, ni segunda, ni tercera, ni cuarta, ni reversa. Todos son órganos constituidos. Esa lógica del primer poder del Estado, segundo poder del Estado, es bastante pre-derecho constitucional moderno. Esa lógica del primer poder del Estado, con todo el respeto y el aprecio y el cariño que tiene al Congreso, donde he trabajado muchos años, con muy buenas experiencias, con gente muy grata, no es exacta a nivel técnico. Es una reminiscencia tal vez de cuando en la lógica antes de 1945 el principal instrumento normativo era la ley. Entonces claro, si la ley es el referente más importante del sistema, lo lógico es que el órgano que da esa ley tenga una posición más preeminente. Bueno, eso con el neoconstitucionalismo acabó. La Constitución nos dice, todos son órganos del Estado.
y todos se deben a una constitución. Más que primer, segundo, tercero, cuarto, lo importante es que todos tienen una función y la puedan cumplir. Entonces, por eso, y le agradezco la pregunta, me permite hacer esta precisión. Hoy en día en el Estado constitucional moderno no hay poderes más importantes que otros. Todos son importantes en la lógica que hablaba Isabel, que todos se complementan. Quítele uno y esa mesa va a estar media coja. Todos son importantes. ¿De acuerdo? Otro tema ya es el tema del sentimiento y que yo soy más camiseta Congreso, ya es otra discusión. Pero jurídicamente todos son exactamente iguales. Por favor. ¿Su nombre, por favor? Vicente. Don Vicente, diga. En esa misma diapositiva indica en las fuentes normativas normas generales. Claro. Y ahí usted desarrolló los 3 niveles. Ahí, ¿no? Sí. Entonces mi pregunta, como también ahí se indica en la fuente normativa el término sentencias, ¿eso quiere decir que también hay una jerarquización? No, lo que pasa es que las sentencias se crean acá del Poder Judicial, ¿no? Que como que son vinculantes, ¿de acuerdo? Esto de acá es un error. Ah, ok. Tengo que reconocer, mil disculpas. Esto es solamente norma general. La sentencia está específicamente por el Poder Judicial. Salvo que también podemos entender sentencias por el Tribunal Constitucional. Esa es la precisión. ¿De acuerdo? No se olviden que acá, tanto en el Poder del Estado como OCA, tenemos dos órganos jurisdiccionales. Uno judicial, otro jurisdiccional. Y los dos emiten sentencias de carácter general. Esa es un poco la lógica, ¿ok? Sí, Rodrigo. ¿Ah? En materia electoral, resolución. Es toda una discusión eso, pero sí. Sí, también podríamos considerarlo, pero más que sentencia son resolución, ¿no? Dígame, Rodrigo, por favor. Como fuente normativa, no sé hasta qué punto se podrían considerar las resoluciones administrativas de más alto rango que establecen precedentes en los casos de algunas de estos organismos constitucionales autónomos. ¿Fuentes normativas? De suyo, la regulación de los precedentes administrativos está en la 27444, ¿no? Podría considerarse, pero no hay que olvidar que para que sea precedente administrativo tienen que haber determinados requisitos, ¿ah? O sea, no es que cualquiera puede ser. En todo caso, el precedente administrativo será válido, y eso sí es importante tenerlo en cuenta, para la propia institución. Eso no significa que fuera de la institución, por ejemplo, ese mismo precedente pueda terminar siendo objeto de una acción contenciosa administrativa o de un proceso de amparo si me perjudica. No sé si me dejo entender. O sea, será precedente para la administración en tanto un futuro accionar similar. Pero si al final lo cuestiona y el Poder Judicial o el TC se tiran abajo el precedente, o sea, fue pues, ¿no? O sea, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ok? Si no hay pregunta, entonces hacemos un break aquí para pasar a la siguiente unidad que ya es Congreso. ¿Ok? 15 minutos, 15 minutos. ¿Ok? Y entonces acá un famoso constitucionalista que todavía está vivo, que se dice que acá en Perú tiene un discípulo, ¿no?, que es el profesor César Landa, ex magistrado del Tribunal Constitucional. Él ha sido su maestro, Peter Eberle, creo que se pronuncia bien correctamente, señala que ya después de la ley fundamental de Bonn, de alguna manera este concepto de derecho fundamental se extrae. Ya no es solamente tutelar de Alemania, sino extrae y se irradia a toda Europa. Y no solamente a Europa, porque como bien conocemos, todo lo que hace Alemania, el primero en copiar es España, en ámbitos de legislación, ¿no? Siempre son imitados por los españoles, imitan a los alemanes. Y una vez que lo promulga España, sí, siempre irradia para toda Latinoamérica, ¿no? Siempre, más que todo, así va a agarrar el tema. Por lo menos en derecho penal, en derecho constitucional, los alemanes marcan la pauta, siguen los españoles que imitando a los alemanes y luego ya empezamos, pues toda Latinoamérica empieza a imitarlos, ¿no? Entonces, aquí me gustaría marcar un quiebre. ¿Por qué? Antes de eso, ¿cuáles fueron las cosas que motivaron a que se geste este concepto de derecho fundamental? Como bien sabemos, todo este tema jurídico siempre y en general, toda base jurídica se sustenta en principios filosóficos, en doctrinas filosóficas. Nada se puede hablar desde que antes no hablamos de filosofía. Pero tranquilo, no voy a profundizar, pero con términos muy simples sobre este tema de por qué se gestó este derechos fundamentales. Entonces, antes de esto,
los grandes reconocidos, grandes constitucionalistas señalan una primera pauta, ¿no? Dos declaraciones, la Declaración de Virginia y la Declaración Francesa, ¿no? La Declaración de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Qué señalan estas dos declaraciones? Señalan dos ideas muy importantes. Primero, la idea de un Estado, ¿no? De un contrato con un Estado. Y segundo, la filosofía jus naturalista. En cristiano, ¿qué cosa es la filosofía jus naturalista? Como lo señaló las anteriores intervenciones muy pertinentes, la filosofía jus natural es concebir que los derechos son derechos naturales. O sea, yo, por el hecho de ser persona, ya tengo derechos inherentes a mí. No necesito que una constitución lo reconozca, no necesito que esté vigente un tratado, no necesito absolutamente nada de eso, sino lo único que necesito es que mi condición de ser humano. Entonces, esas son las dos ideas fundamentales que se señalan en la declaración de Virginia y la declaración francesa, ¿no? De derechos y deberes del hombre. La siguiente, por favor. Entonces, miren, yo les he traído los sustentos, ¿no? del artículo 1 de ambas declaraciones para que más o menos, en función a lo que está redactado, cómo vamos a desprender de eso las filosofías jurídicas y las posiciones filosóficas que planteaban en ese entonces los señores de la Ilustración. Declaración de Virginia, dicen, que todos los hombres son por naturaleza, y ahí viene ya el derecho natural. Nadie me lo da. Nadie me lo tiene que establecer en un reglamento, en un código, en una constitución. Son naturales, ¿no? Por naturaleza igualmente libres e independientes, y tienen ciertos derechos inherentes, de los cuales, cuando entran en estado de sociedad. Esta palabrita es muy clave. Cuando entran en estado de sociedad. Esta posibilidad de entrar en un estado de sociedad, en buena cuenta nos está hablando del contrato social. ¿Qué cosa es el contrato social? El contrato social es una ficción jurídica que los filósofos han determinado para que nazca un Estado, para que se establezca un ordenamiento jurídico. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos para el contrato social? A ver, alguien que me ayude. Tenemos ciertas libertades. Según Rousseau, cedemos ciertas libertades para que otra persona, que es el Estado, por dicho, intervenga en la resolución de problemas, puede ser, o de conflictos que se den en la sociedad. Importante intervención de nuestra colega, porque en buena cuenta el contrato social es un sacrificio. Es un sacrificio que yo hago, que todos hacemos, ¿no? ¿Para qué? Para tener una paz, para vivir de alguna manera, no en un constante conflicto. Entonces nosotros renunciamos a determinados beneficios, como estar en un estado de naturaleza y de libertad total o de libertinaje total, para hacer un contrato con el Estado, y el Estado ya se va a encargar de ordenarnos. Y en buena cuenta, ¿para qué sirve el contrato social? Para demostrar la convivencia, ¿no? Entonces, esta convivencia es el sacrificio de nosotros. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de que nos reconozcan nuestros derechos, ¿no? Nuestros derechos. ¿Y cuáles son los principales derechos? La igualdad y la libertad. Y ahí encontramos, dentro de esta pequeña disposición, encontramos o hemos ubicado la fundamentación filosófica, ¿no? De el justnaturalismo, que es decir, que yo no tengo derechos porque la Constitución me lo plantea. Yo no tengo derechos porque el Código lo plantea. Yo no tengo derechos porque la ley lo ordena. Yo tengo derechos porque son derechos naturales. Porque el solo hecho de yo nacer como ser humano ya me hace igual en dignidad que todos los demás. Y ya me hace tener derechos.
Primera idea, clave, es la posición de jus natural, que es los derechos son naturales. Segunda gran idea es que para que yo esto tenga sentido, yo sacrifico, ¿no? Yo sacrifico ciertos derechos para que exista este Estado, ¿no? Y entonces ahí tenemos las dos claras marcaciones sobre la Declaración de Virginia y la Declaración francesa, marcaciones o pautas que señalan ya este nuevo paradigma, ¿no? Que es el Estado constitucional. Entonces empezamos con un Estado de Derecho, que es el respeto por la ley, ¿no? Antes de un Estado de Derecho existía un Estado de policía, luego viene un Estado de Derecho, un Estado social de derecho y luego viene el Estado constitucional de derecho. Eso es lo que dicen ciertos autores de la obra. Adelante. Eso es lo que dicen ciertos autores de la doctrina, ¿no? Toda la evolución del Estado tiene una cadena, tiene una lógica. Y siempre ha sido, está concatenado, ¿no? Primero hay un estado de naturaleza, luego hay un estado de policía, luego hay un estado de derecho, luego hay un estado social de derecho y finalmente ahorita estamos en un estado constitucional. Es un sector de la doctrina. Y otro sector de la doctrina, como por ejemplo el profesor Gustavo Zagrebelsky, en su libro Derecho Ducti señala, un momentito, el derecho constitucional es una filosofía totalmente diferente. El Estado constitucional, ¿no? Es un nuevo paradigma, es un cambio es un cambio de 360 grados a un Estado social de derecho o a un Estado de derecho. En el Estado constitucional de derecho hay principios que rigen la Constitución y eso de alguna manera marca una pauta totalmente diferente a aplicar literalmente la norma. Entonces, lo que dice este profesor es que no es la evolución de los demás estados de derecho, sino el Estado constitucional de derecho es una nueva cultura. Es un nuevo paradigma que es diferente a los demás. Entonces, ya más o menos nos estamos ubicando en el tiempo, ya sabemos por qué existe este sujeto y por qué se le ha adjetivado de esta manera, ¿no? De ser fundamentales. ¿Y qué hay detrás de ahí? ¿Qué hay detrás de ahí? Hay una postura, primero, jus natural, ¿no? Oposición filosófica naturalista, que es los derechos son inherentes a nosotros, y segundo, la idea de contrato social. ¿Qué otros autores han hablado de contrato social? Rousseau, Hobbes, el inglés y Locke, ¿no? Entonces, esos tres autores de alguna manera discrepan en el sentido de cómo el hombre actúa en un estado de naturaleza. Locke, por ejemplo, dice que el hombre dentro del estado de naturaleza es un hombre en paz, es un hombre tranquilo. En cambio, Hobbes dice, nace tranquilo, está tranquilo, pero su ambición, las ganas de buscar poder empieza a generar conflictos y por eso es que se tiene que realizar este contrato social. Entonces, los que desean abundar en eso, por lo menos les doy esos tres autores que hablan sobre el contrato social. Ahora, me permito contarles una especie de cuento, ¿no? De forma didáctica para que podamos entender cómo esto se visibiliza en un caso concreto, ¿no? Porque de repente uno dice, qué aburrido la doctrina, la filosofía, el derecho constitucional, ¿no? Vamos a contarle un cuento, ¿no? No es un cuento, es un caso, ¿no? Que de alguna manera posiciona todas las filosofías jurídicas y no solamente eso, ¿no? Explica cómo es que la relevancia de tener determinada posición filosófica para resolver un caso en concreto. Esto, ¿quién lo hizo? Fue un profesor de Harvard. Un profesor de Harvard que enseñaba pregrado, de alguna manera veía pues que pararse frente a los alumnos y enseñarles
diversas posturas filosóficas, diversas cuestiones jurídicas, hacía pues que los alumnos se duerman, que los alumnos estén cansados, que los alumnos se aburran, ¿no? Y entonces, en un famoso manual didáctico, escribió un caso concreto. Y les cuento este caso. El caso se llama el caso de los exploradores de cavernas. ¿Ya? Lo pueden ubicar en internet, caso de los exploradores de cavernas, y sale todo el texto completo de ese profesor de Harvard. Los hechos en concreto eran cinco aficionados en un estado en concreto, un estado ficticio, ¿no? Eran 5 personas que eran muy aficionados a la exploración de cavernas y se decidieron ir a uno de estos lugares para investigar sobre el tema. Y entonces resulta que forman toda una comitiva, ¿no? Es un gran grupo y deciden entrar. Perdón, antes que continúe, ¿alguien conoce el caso de las cavernas? ¿Para que nos pueda ayudar? No, bueno, para contarlo más rápido, no sé. ¿Alguien conoce el caso de la excavación de las cavernas? ¿De la exploración de las cavernas? ¿No? ¿No? Ya, bueno, mejor todavía. No, bien. Más expectativa. Más expectativa. Ya, entonces se forma toda una comitiva y van estos señores exploradores de cavernas, entran a la caverna y resulta que hay una avalancha. Hay una avalancha increíble y la única puerta por donde podían salir se cierra completamente. ¿No? Se cierra completamente y quedan estos 5 hombres ahí. ¿No? Estos 5 hombres quedan encerrados en la caverna y de alguna manera no pueden salir. Y entonces, afuera en el exterior, algo parecido como en el caso de los chilenos, se forma toda una comitiva para poder de alguna manera rescatarlos. Entonces también se genera una comitiva, son como igual 50 personas, porque era una avalancha grande, ¿no? Se genera toda una comitiva y empiezan de alguna manera a librar esa puerta o ese bloque que se había formado dentro de esta salida. Y logran contactarse con las personas que estaban adentro, ¿no? Logran mantener comunicación. Entonces una de las personas que estaba adentro le pregunta a uno de los que estaban afuera y le dice: ¿cuánto más van a tardar en poder abrir la puerta, ¿no? O en poder levantar esta avalancha? Y le dice: más o menos 20 días. Y entonces inmediatamente el señor le dice: bueno, entonces me gustaría hablar con un juez o con un médico. Quería hablar con un médico para saber si es que ellos podían vivir 10 días sin poder alimentarse. Y querían hablar con un juez para saber que si es que mataban a uno, iban a ser penados con el homicidio o no iban a ser penados con el homicidio, con el delito de homicidio. Y ellos dijeron: no, estas preguntas son muy bravas, ¿cómo van a hacer, cómo van a hacer arriba? Y de repente vamos a poder tener responsabilidad. No quisieron contestar ninguna pregunta, le dijeron que no había ni un juez, ni tampoco ni un médico, y solamente contestó una persona que en efecto iba a ser demasiado difícil que estén más de 10 días dentro de las cavernas sin poder alimentarse. Posteriormente, toda la comitiva que estaba afuera, pues, de alguna manera pensaron que se había cortado la comunicación y que abajo ya no podían funcionar. La cosa es que se perdió la comunicación entre la comitiva que estaba fuera de rescate y las 5 personas que eran los exploradores de caverna. ¿Y qué pasó? Entonces ellos, bueno, pasaron 3 días resistiendo, 4 días, 5 días, pero como les habían dicho que eran 20 días sin poder salir, sin poder comer, sin poder hacer nada, empezaron a tener inanición. Sí sabemos que es inanición, ¿cierto? ¿No? Ya no podían comer nada, la barriga estaba mal, ¿no? Y se empezaron a desesperar. Estas 5 personas se empezaron a desesperar. Y entonces deciden fijar reglas. Llegaron y dicen:
Bueno, debido a este estado en que nos encontramos, empiezan a debatir cuál sería la mejor forma para... Siempre el Congreso sacar este tipo de normas. El problema es el fortalecimiento de partidos. Y tal vez ese es el desgaste legislativo que tiene que hacer el Congreso. El Congreso debería, en lugar de... ya lo hizo. Vamos a ver qué dice el Tribunal Constitucional. Yo personalmente creo que esa norma no está mal hecha. Tal vez puede tener algún exceso. Veremos si pasa el test de proporcionalidad. Pero lo que yo sí creo es que la mira del Congreso se equivocó. Es lo mismo que ha pasado con los alcaldes, ¿no? O sea, he prohibido la reelección de alcaldes. ¿Y cuál era el argumento? Que se vuelven corruptos. Oiga, el corrupto se la lleva en un año. O sea, dése cuenta de nuestro punto de mira, totalmente equivocado. ¿Qué relación causal hay entre reelección y corrupción? Ninguna. Claro, a mí me puede decir, bueno, en todo caso, pues el punto de mira es que controlar qué estás haciendo, cómo mejor. Pero prohibir la reelección por eso, yo no sé si haya mucha relación causal. Lo mismo está pasando acá. El problema es los partidos. Lo que el Congreso debería haber hecho es fortalecer partidos políticos y, obviamente, lo que pasa es que eso va a demorar un poquito de tiempo y tal vez la ley del transfugismo puede ser temporal. No sé, se me ocurre 1 o 2 periodos para ir sentando un precedente, porque es bueno también que el congresista entienda que si bien es cierto los votos son a él, también es verdad que él no podría votar respecto de él si no tuviera un partido. Hay que tener cuidado con eso. O sea, ¿cómo se hace esa ponderación? Veremos qué dice el tribunal. Pero yo creo que debería ser un tema temporal, porque el verdadero problema es la falta de fortalecimiento de los partidos políticos. Usted quería decir una palabra, por favor. Bueno, yo en parte he contestado. Yo lo que quería agregar a lo que dijo Elvira, y a mí me parece que aquí es un poder del Estado, un poder legislativo, pero todas las decisiones son políticas. Entonces, todo lo que se decide aquí, queramos o no, es política. Entonces, y justamente por eso es lo que se decide políticamente, derechos parlamentarios, agrupaciones políticas, grupos parlamentarios, que señala el reglamento del Congreso, ¿no? Porque se ha establecido cuota parlamentaria, ¿no? Y determinado por la agrupación política al cual pertenece. Entonces, aquí es un poder del Estado, pero con decisiones netamente, estrictamente políticas. Sí, eso es cierto. Yo solamente haría 2 precisiones respecto al comentario que es importante no perder de vista. Lo primero es que hoy en día parte del constitucionalismo es esa gran discusión de si los temas políticos son controlables. Y usted va a encontrar posiciones que van, por ejemplo, desde la famosa sentencia Tineo Cabrera, que a las comisiones investigadoras le dijo, tú tienes que ser un estándar a lo fiscalía, se equivocó. Pero que corrigió con la sentencia Toledo, donde le dice, bueno, sí, pues sí admito, no expresamente, pero hay cuestiones políticas, pero eso no significa que no las pueda controlar. En todo caso, lo que varío es el estándar de debido proceso. En una fiscalía o el Poder Judicial, mi estándar de debido proceso es más alto, porque estoy hablando de imputaciones jurídicas. Pero eso significa que no haya un estándar de debido proceso en comisiones investigadoras que son políticas, no, pero mi estándar es más bajo. ¿De acuerdo? O sea, ese es un primer tema. Y el segundo tema pasa fundamentalmente por el lado de la necesaria precisión de lo que significa el derecho constitucional. La primera clase, uno de los comentarios que hice fue justamente que el derecho constitucional es como una bisagra entre la ciencia política y el derecho. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque así como hay muchas personas que a la Constitución como que no les gusta reconocer que es un instrumento jurídico y político, lo es. Igual, el derecho constitucional es una disciplina jurídica que está muy pegado a los fenómenos políticos. De suyo, Carl Schmitt es un publicista alemán clásico, quien sabe derecho constitucional y no ha leído Schmitt, o sea, no sabe mucho. Schmitt tiene su famosa posición del decisionismo. Para Schmitt, los actos jurídicos son decisiones políticas, decía él. ¿Okay? Entonces, el derecho constitucional es un poco ese engranaje, ¿no? O sea, si bien es cierto, regula, o sea, si bien es cierto, no pierde de vista el fenómeno político, lo tiene en cuenta, pero es la juridización de los fenómenos políticos. Entonces, sí, no hay que perder de vista que en la lógica moderna, el poder político también está sujeto a control.
¿De acuerdo? Ya veremos, hay una clase específica sobre eso cuando hablemos de control constitucional, que estoy seguro va a ser muy polémica, porque hay varios tipos de controles, y eso vamos a desarrollarlo con un nivel de mayor acuciosidad. ¿Alguna otra pregunta? Buenas. Por favor. Doctor, mire. ¿Su nombre? Joan. Joan. Más que nada me enfoco un punto en el reglamento del Congreso. Justamente como mis compañeros habían hablado, no hay tantos aspectos, vamos, en la función de representación, ¿no? ¿Usted cree que sería necesario que hagamos un cambio en el reglamento del Congreso para poder desarrollar las actividades adecuadas entre el parlamentario? Perdón, no le entendí a qué se refiere con actividades adecuadas para qué. A ver, actividades, supongamos, mire, le comento, en el artículo 87 del reglamento del Congreso habla sobre lo que es el trámite documentario. Un parlamentario, cuando envía lo que es un documento, tiene 15 días a la institución para responder si no se hace un reiterativo, este reiterativo demora 7 días. Entonces, si nos damos cuenta, es una pérdida de 22 días. En cambio, si es que según la ley 28706, que habla sobre transparencia, exacto, a una persona natural que pide información, el tiempo es menor. 7 días. Es 7 días más una prórroga. Entonces, Lo corto ahí. dígame. Hay una diferencia. Lo que pasa es que en el caso de la persona, parte dogmática, lo que se está analizando es el derecho fundamental al acceso a la información pública. En el caso del parlamentario, lo que se busca garantizar es la función de fiscalización. Y obviamente, ¿por qué? Porque si partimos de la premisa que la fiscalización que hace el parlamentario puede derivarse de esa información, también no hay que olvidar que la propia entidad tiene la posibilidad de tener una información bien sustentada, porque si manda algo incompleto o no gusta, puede terminar generando una llamada a comisión o un proyecto de ley o lo que fuere. Entonces, digamos que no hay que verlo necesariamente equiparado, ¿no? En uno es un derecho fundamental, ¿de acuerdo? En otro es un derecho, si quiere, funcional, derivado de la función de fiscalización. Solamente esa precisión. Pero su pregunta iba ¿a qué? O sea, mi pregunta... ¿A qué función? ¿A la representativa, como conversábamos con su compañero? Exacto. Volvemos ahí, insisto, no quiero ser chocante con la respuesta. ¿Usted es abogado? No. No. Ah, ok, pero parece abogado. Claro, porque a veces los abogados queremos juridizar todo. Y eso pasa lo que no, si manejan acá, tal vez alguno me va a entender. Hay algunos alcaldes que piensan que poniendo semáforos en todas las intersecciones el tráfico se controla y no se dan cuenta que algunas se regulan solitas. Pones el semáforo y la complicas. Ok, lo mismo pasa acá. En la función legislativa, ¿por qué hay que regularla? Por una razón muy simple. Porque la ley es un producto normativo formal, donde hay partícipes, donde hay plazos, donde hay necesidad de liberación, de publicidad, etc. ¿Por qué la función de fiscalización y de control la tengo que normar? Porque evidentemente la función de fiscalización y control, como está referido a una labor de control respecto de otro actor, que posiblemente puede terminar generando responsabilidades políticas, necesito garantizar un mínimo de debido proceso. ¿Por qué no normo la función de representación? Porque no necesito normarla. Porque al final pasará ahí lo mismo que pasa con el cantante con su guitarra inspirado. Si quieres trabajar y estás inspirado, te hacen 1000 canciones. Si no quieres trabajar, van a pasar 5 años y no vas a hacer nada. Y la consecuencia será que nos reelijan. Que es un poco lo que pasa en el Parlamento. En el Parlamento la tasa de reelección es bajísima. Una sanción política. Social. Uno se sienta acá mejor. ¿Ah? Nos sentamos acá. Es una sanción política. No es una sanción jurídica. Si yo no represento, ¿qué me pueden decir jurídicamente? Que lo está haciendo mal, ya, pues. Políticamente no me reeligen. Esa es tu sanción. No necesito regular. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Alguna otra inquietud? Si no, vamos a acabar más temprano. ¿Ok? ¿Nada más? Cerramos ahí entonces por hoy. ¿Ok? Gracias. Están apurados todos, se dice, ¿no? No moleste, encantado. ¿Leíste todo el tema del PPA?
Ahí está trabajando el... No, no hay que poner secretario. ¿Dónde dice 100%? Ah, sí, es que viene trabajando un proyecto de modificación de reglamento por eso hace años. Ah, ya, verás que ya te sale. Eso ya lo manejamos internamente. Si pongo porcentaje, se va a malinterpretar. Yo quiero que el 80 o el 100. ¿Ya? Y la última hoja es un programa que ella mandó, pero con cambio, o el cambio de publicar, no, publica. ¿Qué viene después? ¿Qué dice? Claro, bueno, lo ya... La mesa directiva, claro, si no lo llama. Perfecto, muy bien. Por ejemplo, hay alguien de la práctica parlamentaria ha hecho para No te estoy viendo por ahí. sí está registrado. Cuida con el profesor. ¿Qué sucede? Dice que el reiterativo, Mamita, el parlamentario vuelve a mandar su oficio y ya no le da atención y le da... Norma. Ahí tengo que estar importante. Porque la política ya, por eso. Mucho peor. Pero algo que se duerme, ¿no? Sí, claro. Yo no sé, yo sinceramente, yo creo que un comentario general. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, porque no va a ser manejado, porque eso también es el tema. O sea, es verdad que a veces uno como publicista tiene una información. Tú le pides información al ministro y el ministro tiene que, pues, se pasa 4 días para hacerle llegar al responsable. Todo el responsable. Para hacerle llegar al responsable que está pidiendo una información que a partir de ahí se empezar a buscar. ¿Qué pasa si ponemos se podría terminar de una norma que significa lo que te genere problemas y al final el funcionario va a estar con el padre de Amón en la cabeza dedicado a responder. Hay que tener cuidado con eso. O sea, yo entiendo dónde quieren ir, quieren jalar un poco, pero no hace que jalan y rompen. Porque también ahí lo mejor sea, no sé si mantenerlo como está, pero un plazo realista, ¿no? Claro. Por eso le decía, una cosa es el acceso a la información pública y a la que necesito para tomar mi decisión, porque no sé, tengo otra cosa que hacer como ciudadano. Y otra cosa es funcionario, si responde lo que responda, si no tu ministro va a una comisión, o sea, no sé qué pasa la cabeza, entonces, darle con un burocrático. Sí, voy a irme con la doctora. No, claro, si veías más la prórroga, obviamente. Porque me lleva Pero es ilegal. Porque al final van a terminar generando que los funcionarios se pasen respondiendo. Sería interesante que tal vez miran, para que tengan una idea de la magnitud, eso les puede dar oficialidad. ¿Cuántos pedidos de información salen? ¿Sabes por qué? Poder alimentarse para sacrificar a una persona. Luego de un profundo debate señalan que la mejor forma sería tirar a los dados. Entonces la primera regla era que los 5 estaban ahí, ¿no? La primera regla que habían establecido los 5 eran tirar a los dados, que se sacrifica a una persona. La segunda regla era que la mejor forma para saber quién es la persona que va a ser sacrificada es tirar a los dados. Y en ese, cuando ya se establece la segunda regla, una de las personas se retira y dice, un momento, presento una moción, ¿no?, de salida porque yo no estoy de acuerdo. No sé qué pasó, se acobardó, eso ya no cuenta de la historia, pero él dice, me voy, no quiero saber nada de este juego macabro, no puedo seguir ahí. Y él se retira y dice, oye, un momentito, ya hemos acordado, ya hemos fijado las reglas, estás rompiendo las reglas, te está saliendo. Bueno, empieza a tirar uno, tira otro, tira el cuarto, y como él no quería tirar, una de las personas tira por él. Tira los dados y en efecto sale como el número más bajo esta persona que se había retirado. Y entonces, caballero, lo mataron.
lo mataron y empezaron a comer y a subsistir por 20 días, por esos 10 días que les restaba, para que puedan vivir. Y afuera, en todo ese contexto, ¿no?, de querer sacar la avalancha, y ellos dijeron inclusive, si es que hay otra avalancha más, no va a durar 10 días, no va a durar 20 días, sino va a ser un mes. Y en ese sacrificio de sacar todas las cosas de la caverna, todas las piedras y todo lo demás, mueren, inclusive en el exterior de toda la comitiva, mueren como 3, 4 personas, ¿no? Bueno, logran salir todas las personas, igual pues una sola persona no había servido para alimentar a todas, y igual estaban muy mal, estaban con inanición, y salen las personas e inmediatamente son hospitalizadas los 4 personas restantes. No solamente son hospitalizadas, sino también le dan los primeros auxilios, pues, ¿no?, durante un mes. Luego ese mes les llega una notificación a cada uno de que están procesados por el delito de homicidios, ¿no? Están procesados por el delito de homicidios, entonces se van a ir a un sistema procurado, ¿no? Entonces el juez los notifica y los 4 personas van al juicio, ¿no? Y el juez de primera instancia, ¿qué hace? El juez de primera instancia dice, bueno, la ley es clarísima, ¿no? Dice, la ley es clarísima. La tipificación del delito de homicidio que conocemos todos y que está en nuestro Código Civil. ¿Perdón? Perdón, el Código Penal. Del Código Penal que está en todos los ordenamientos jurídicos, el que mata a otro, ¿no? Y entonces el juez dice, bueno, la ley es clara y nosotros, que pertenecemos al Estado, no podemos desconocer esta ley que es clara. Entonces, mi salida es condenarlos a pena de muerte. O sea, ahí está, lo curioso de la pena era que se condenaba con la horca, ¿no? O sea, todos morían ahorcados, y el que mataba a otro moría ahorcado. El juez decide eso, pero a la vez también decide de que, dada la situación especial de este caso, no obstante de aplicar la ley, paralelamente mandara una carta, que era como una solicitud al presidente de la República, para que los indulten. Sí, porque bueno, habían pasado algo que era sumamente espantoso, ¿no? Algo muy excepcional, y entonces mandaba una carta para que los indulten a estas 4 personas. Y entonces muy sagazmente el juez, ¿qué es lo que hacía? Cumplía con la ley, no se burlaba de la ley porque la ley era clara y los hechos también eran claros, condenados los 4 a la horca, pero dada la excepción del caso en concreto, señalaba que con esta carta era 90% que el presidente de la República los iba a indultar. Y así decidió resolver, ¿no?, en primera instancia. No obstante, solamente el hecho de condenarlos, pues, hizo que las 4 personas apelaran. Entonces, dado este caso muy peculiar, se solicitó también que se anule el jurado. Porque en este caso en concreto, no vote el jurado, sino vote el colegiado, ¿no?, los 3 jueces profesionales, y que ya el jurado se aparte de conocer este caso. Ya. Muy bien, entonces, muy atentos acá en la parte final, y la pregunta que les voy a hacer va a ser la siguiente. Que me identifique, ¿no?, la ponencia de cada juez, porque ahora le voy a redactar cómo es que era un colegiado de 3 personas. El presidente, el juez Foster, y el tercer juez se llama Tati. Entonces, los 3 jueces del colegiado no se ponen de acuerdo y cada uno da una posición diferente. Entonces, la tarea de ustedes, para que tienen que estar muy atentos para determinar qué juez se sirvió de qué filosofía del derecho para determinar su resolución. Entonces, ¿qué dice el presidente? Bueno, dice, la ley es muy clara, ¿no? El lenguaje está muy concreto en el Código Penal, ¿no? Esta disposición obliga a que se le condene a los 4 a la horca.
Dice, acá, pero de alguna manera estos señores, estos 4 señores me han generado una simpatía porque estos 4 señores han sufrido. No solamente estas 4 personas han sufrido, sino en el contexto en el cual se encontraban era totalmente diferente, ¿no?, a un contexto normal. Entonces, yo opino que la salida más inteligente y la más justa es lo que se ha hecho en primera instancia. Hacer las dos cosas. No vulneramos la ley y respetamos nuestro ordenamiento jurídico. Y segundo, presentamos una solicitud de indulto para que el presidente de la República, a las 4 personas, dada esta coyuntura que es 90% efectivo, 90% de probabilidades que el presidente indulte. Es lo que dice el presidente. Y entonces ahí exclama, literalmente, se hará justicia sin menoscabo de la letra ni el espíritu de la ley y sin ofrecer estímulo a la transgresión de la norma. Porque él también decía que no se le puede declarar inocentes a los 4 porque se estaría generando un estímulo para que cualquier otra persona, cabe la posibilidad de que mate, y no solamente mate, sino también coma a otra persona. Y eso también se tiene que desincentivar. Entonces, hace estas 2 posiciones, ¿no? Y luego viene el juez Foster. ¿Qué hace el juez Foster? El juez Foster señala, nuestro derecho no puede llegar a esa conclusión. Dice. ¿Cómo es posible que la conclusión de nuestro ordenamiento jurídico sea condenar a alguien en estas circunstancias? Si esta conclusión nos va a derivar nuestro ordenamiento, entonces nuestro ordenamiento no supera el menor sentido común. Nuestro ordenamiento es totalmente injusto. Señores, nosotros no podemos seguir este ordenamiento, porque antes de que esto esté positivizado en nuestra ley, antes de eso, nosotros tenemos derechos naturales, tenemos derechos inherentes, señala el juez. Y entonces nosotros nos debemos a esta naturaleza, señala. Este ordenamiento jurídico, este pacto social que hemos realizado nosotros, únicamente se sustenta para la convivencia entre nosotros. Únicamente se sustenta para la coexistencia entre los hombres. Entonces, señala, lo que aquí ha sucedido es que se ha sustraído del orden jurídico. Porque le preguntaron, ¿y cómo es posible que usted diga que no se ha cometido el delito si han estado dentro del territorio? El juez Foster señala, acá hay una sustracción del ordenamiento jurídico no solamente territorial, sino también moral. ¿Por qué señala? Porque hay una sustracción territorial. Hay una sustracción territorial porque ¿qué pasa con el derecho peruano cruzando la frontera con Chile? ¿Vale? Pierde jurisdicción. Absolutamente no vale ni la Constitución ni ningún código. Entonces dice, esa sustracción del orden jurídico no solamente se puede dar territorialmente, sino esta sustracción del orden jurídico también puede ser moral. ¿Por qué puede ser moral? Porque dice, ellos no se encontraban en un estado de sociedad, sino, señores, ellos se encontraban en un estado de necesidad. Las 4 personas que se encontraban ahí estaban en un estado de necesidad. Ahí no valía ninguna ley, ningún código, ningún ordenamiento jurídico de nuestro estado. Ahí se tenía que valer lo que ellos manifiestan. No solamente eso, señores, sino que esas 4 personas, esas 5 personas, en el momento en que fijan sus reglas, se establece un nuevo contrato social, señala el juez Foster. Entonces, ¿cómo es posible que nuestro ordenamiento jurídico quiera condenarlos a muerte, quiera catalogarlos como delincuentes? Señores, por todas esas razones, dice Foster, inclusive alega, un hombre puede violar la letra de la ley sin violar la ley misma, señala. ¿Cómo es posible esto? Dice, pone 2 ejemplos Foster, ¿no? Yo puedo
violar la letra de la ley sin violar la ley misma. Por ejemplo, existía dentro de este estado una ley que decía que es un delito que las personas que tengan vehículos estén más de 2 horas dentro de un estacionamiento que están alrededor de la calle, ¿no? Y resulta que este señor estaba dentro de su carro dispuesto a salir del estacionamiento y logró estar más de 2 horas y se le quiso condenar. Pero ¿qué resulta? Que el señor quería salir del estacionamiento, pero había una marcha que él no participaba, que él no comulgaba, y no solamente eso, sino estuvo por más de 7 horas en la marcha. Entonces él quiso cumplir la ley, pero resulta que en el caso en concreto, dada esta excepción, no pudo realizarla. Entonces el juez Foster señala: por todas estas consideraciones, en el caso en concreto, no se puede condenar a estos 4 ciudadanos y corresponde la absolución. Hasta aquí. ¿Por cuál idea se van ustedes? ¿Cuál idea le parece mejor? ¿La primera o la segunda? Por favor, ahora sí. Por favor, todos opinan, porque este es un tema de un cuento que les he contado, ¿no? Y es un tema que inclusive resolvían los jurados, ¿no? Jurados, cualquier persona que en un determinado caso en concreto solamente dicen, ¿no? Es justo que es una noción de justicia intuitiva, ¿no? Es justo que lo sancionen. No, no es justo que lo sancionen. No, sí es justo que se aplique la ley, pero después pedirle un indulto al presidente. O no. Aquí lo que corresponde es absolverlos a ambos. Por favor, me gustaría opiniones. Maestro. Considero que en este caso podría ser de aplicación la figura del estado de necesidad estructural, que está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico penal. Entiendo que en el sistema de Japón es distinto, pero esos magistrados podrían haber aplicado esta figura generando derecho, como les corresponde a ellos hacer una corte de más alto rango. No creo que sea necesario hacer una símil sobre una cuestión filosófica de tipo contrato social dentro de la escuela El juez Foster ya está exagerando ya. Sí, no creo que sea necesario. Creo que basta con tener en cuenta que estamos hablando de 2 bienes jurídicos del mismo nivel, el derecho a la vida. Estamos hablando de personas que necesitaban tomar esa medida para cautelar su derecho a la vida, si no se podía. Entonces, bueno, yo aplicaría esa figura, ¿no? ¿En qué sentido el estado de necesidad? Exculpante, o sea que no sería delito en la medida que están actuando, están vulnerando un bien jurídico, es un momento típico, pero ellos estarían exculpados en la medida que lo han hecho por una necesidad. Bueno, inclusive el juez Foster, dentro de su fallo, es un libro que redacta pues, este profesor de Harvard, y dentro de su fallo establece pues que inclusive él apoya de alguna manera que las 4 personas salgan libres, porque inclusive el derecho a la vida tiene límites, ¿no? Por ejemplo, en el caso de legítima defensa. En el caso de legítima defensa existe pues un límite para vulnerar el derecho a la vida o afectar el derecho a la excelente intervención, ¿no? Ya, pero una pregunta, ¿tú con quién en todo caso conciliarías? ¿Con el juez Foster que absuelve? Discrepo de la primera posición, porque tampoco no creo que el indulto sea una figura adecuada para establecer un criterio jurídico. Correcto. El juez es el que debe establecer en este caso si hay responsabilidad penal. Claro, ahí y yo creo que el juez al contrario se lava las manos, ¿no? Cuando pretende que el presidente sea quien decida que estas personas deben quedar en libertad, es la que han cometido delito. Al contrario, estos jueces deben crear derecho, yo considero, y deben establecer, si no existiera, porque en nuestro ordenamiento jurídico sí existe esta figura, no recuerdo el artículo 24 del Código Penal, y está establecido el estado de necesidad exculpante, el estado de necesidad justificante, la definitiva defensa. Entonces, no sé si en ese estado y en ese tiempo estaban regulados, pero si no, los jueces podrían crear derecho en ese sentido. Y de ninguna manera creo que una salida adecuada sería dejar esto a los presidentes.
Miren, se ha escuchado una palabra muy poderosa, vamos a hacer una oración muy poderosa, si él, en el caso en concreto, el juez podría crear derecho, ¿no? Eso más adelante lo podemos discutir. El juez puede crear derecho, pero solamente para una exigencia que en el primer fallo el presidente falla por condenarlos, o sea, aplicar la ley, condenarlos, pero ya estaban condenados a la horca, ¿ya? Pero dicen que igual va a mandar una solicitud, o que ellos manden una solicitud para que el presidente los indulte, y si bien es cierto, se está aplicando la ley porque estaban bien condenados, pero dada la excepción, en ese caso en concreto, cabe la posibilidad de que el presidente los indulte y los 4 podrían quedar libres, ¿no? Otra opinión, por favor, muy pertinente esa opinión. ¿Con qué? Vale, yo también voy con la posición, pero la posición de mi colega que dio. Pero aún prescindiendo de la información jurídica y de la doctrina respecto al estado de necesidad, respecto a la legítima defensa, que son eximentes, que excluyen de responsabilidad de un caso de necesidad, ¿no es cierto? Sí. Puedes matar, pero si se dan determinados supuestos, el juez te puede absolver, ¿no es cierto?, bajo determinados criterios. También aplicando la lógica, lo que usted llama, la lógica común, porque la situación es muy distinta que una persona mate en un estado, perdón, estando todos en una sociedad, en una casa, en una fiesta, etcétera, etcétera, que dentro de una caverna subterráneamente en donde solamente hay 4 personas. La lógica común te dice que las situaciones son diametralmente opuestas, por lo tanto, la lógica común me dice que no podría aplicar un mismo hecho, una misma pena para aquel que libremente, de repente con conciencia lo haga, frente a aquel que está atrapado y pendiente de su vida de un hilo, y por lo tanto necesita actuar para poder vivir, ¿no? Entonces las situaciones son distintas. Correcto, muy pertinente la posición de la doctora, porque no solamente señala eso, sino agrega un tema de la posibilidad de una lógica común, ¿no? Nosotros sabemos que dentro de nuestro ordenamiento jurídico el juez, ¿no?, para evaluar las pruebas, pues requiere las máximas de la experiencia, ¿no?, los principios lógicos, ¿no?, la no contradicción, ¿no?, y que de alguna manera esto le genere una convicción al juez para que pueda fallar de una prueba si es pertinente o no es pertinente, es válida o es inválida, o si se aplica o no se aplica el caso en concreto. Otra opinión, por favor. ¿Sobre qué posición le gustaría seguir, doctor? Sí. No. El sentido común. Tal como lo has explicado el caso. Sí. Bueno, en primer lugar, no quiso participar a la persona que salió finalmente. Muy interesante. Por lo tanto, como no participó de esa decisión, ahí entra cierta responsabilidad de los 4 que se quedan, Entonces, en ese caso, independientemente de la situación, yo creo que hay cierta responsabilidad. Caramba, qué importante, y sin la necesidad de tener la profesión de jurista, este es un tema 100% binario, ¿no?, y 100% debatible. Y acá nuestro amigo, nuestro colega, hacen el enfoque dentro de la práctica en concreto, que se rompe, ¿no? Se rompe ese pacto de los 4 y uno no decide participar. Entonces, y ahí dice que ya la conducta de los otros 4 ya es matonesca, ¿no?, ya es delincuencial. Porque no solamente lo matan, sino también se lo comen. Eso es algo macabro, dice, ¿no? Miren las posiciones que nos puede dar este simple caso, y sin ni siquiera ser abogados, sin tener quizás un mínimo de temas de doctrinas filosóficas, doctrinas jurídicas. Solamente estoy hablando de un caso en concreto. Me gustaría 2 intervenciones más y presentamos la última propuesta del juez Tati. El último magistrado. Como eran 3 vocales que decidía, ¿no?, entonces uno tiene una posición. El primero, que es el presidente. El presidente dice: yo soy una posición conciliadora, pragmática. No podemos estar
divorciados ni con Dios ni con el diablo, ¿no? Apoyamos a Dios, ¿por qué? Porque debemos respetar nuestro ordenamiento jurídico y no debemos incentivar estas prácticas. Por eso están bien condenados. Y los 4 personas que mataron al quinto dentro de la caverna deben ser condenados a la horca. Pero un momentito. Paralelamente a eso, me gustaría que, dada la simpatía que me han generado los 4, se presente una solicitud de indulto al presidente. Y es probable que en un 95%, 90% que el presidente diga que los 4 son indultados por ese estado concreto de necesidad que los llevó a cometer ese delito. No tenían que comer, están más de 20 días, estaban muriendo de hambre y prefieren sacrificar a una persona, ¿no?, en favor de las 4. El segundo juez, que es el juez Foster, miembro del colegiado, señala: un momentito, lo que acá sucedió es un estado de naturaleza. En este caso en concreto, se puede desvincular del ordenamiento jurídico, ya sea territorialmente o ya sea moralmente. Territorialmente es muy fácil el ejemplo. Si cruzamos unas millas más adelante en una frontera, ya no vale nada nuestro derecho. Y se puede desvincular del derecho moralmente, porque en el caso concreto no podían ser aplicadas las leyes porque es un estado de naturaleza. Ellos fijaron sus normas. Ellos de alguna manera decidieron, ¿no?, que lo más pertinente, dada la coyuntura del caso, era matar a una persona para que puedan seguir viviendo 4. O sea, hicieron de alguna manera un ejemplo de moral utilitarista, ¿no? Sacrificar una vida para salvaguardar 4 vidas. Y esto no debe obedecer. Si es que nuestro ordenamiento jurídico nos da la consecuencia de matar a las 4 personas, entonces nuestro ordenamiento jurídico es perverso. Nuestro ordenamiento jurídico no es justo. Entonces, por eso que ahora, ya en la actualidad, como intervino nuestro colega, dice que ya existen estados de necesidad. O sea, ya está legislado en estos determinados supuestos para que nuestro ordenamiento jurídico no sea injusto. Pero en ese caso en concreto, en esa época, dijo este juez Foster que si nuestro ordenamiento jurídico, aplicando la ley, concluía que se debe condenar a las 4 personas, entonces esto es un ordenamiento injusto y no debemos obedecerlo. Por lo tanto, nosotros tenemos derechos naturales inherentes a este ordenamiento jurídico. Una intervención más, por favor. Doctor. En relación a la historia que usted ha recreado, desde el punto de vista humanitario, ¿no?, las 5 personas tenían iguales derechos. Caramba. ¿No? Iguales derechos. Entonces, si ellos crearon sus propias reglas, ¿no?, sus propias reglas entre ellos, porque estaban en un caso de emergencia y estaban también en un estado no totalmente, si se quiere, normal, ¿no? Estaban bajo el tema de la inanición, bajo el tema, digamos, de la no lucidez completa. Entonces podríamos también argumentar eso, ¿no? O sea, no estaban completamente en sus cabales. Por tanto, de ese estado de desesperación, ¿no?, optaron por hacer un tema, digamos, que decidieron 4, no 5. ¿Qué pasaba si de repente esas cuatro personas que estaban de acuerdo hubieran respetado la salida del quinto, ¿no?, y hubieran efectuado las reglas que ellos acordaron, ¿no?, seguidamente los 4? Entonces ese quinto que murió estuviera vivo, ¿no? Yo creo que ahí en ese caso, en esa hipótesis, hubiera podido haber un poquito más de igualdad. Yo me voy por el presidente. Ah, caramba. Más conciliadora la oposición. Porque son, como usted bien ha dicho, son punibles. Obviamente lo que están diciendo mis colegas anteriores en relación a lo que ya está legislado, no está legislado en la ciudad, en lo que pasa en la sociedad, ¿no? No ante estos hechos específicos. No sé si ya algún otro antecedente de estos hechos específicos. Ahora también es cierto que han habido casos, ¿no?, donde han habido accidentes, no solamente de este tipo de cosas, donde han usado o han practicado el canibalismo, ¿no?
Y hasta donde yo tengo entendido, sí, hay lo un he caso. leído, no he leído que hayan sido condenados y mucho menos aún que hayan sido acusados. Menos aún que hayan sido acusados. Más bien han sido tomados como un ejemplo de vida, como un ejemplo de fortaleza, ¿no? Es lo que yo podría aportar. Miren, señores, antes que se me olvide, aprovecho la oportunidad para decirle, como no sé si es pertinente en esta sala decir la frase del Chavo, pero sin querer queriendo, estamos pues hablando sobre lo último de la tendencia argumentativa, ¿no? ¿Qué dice lo último de las teorías de argumentación jurídica de Robert Alexi, ¿no? De Dworkin, de Ferraioli, ¿no? Que actualmente la última tendencia en argumentación jurídica es, la van a responder lo siguiente por tu pregunta, la respuesta que ha hecho la autora es la correcta o la incorrecta, o la respuesta que ha hecho la otra autora es la correcta y la otra es la incorrecta, ¿no? ¿Qué dicen los autores? No hay respuesta correcta, ¿no? Miren, con este simple ejemplo ustedes están evidenciando, perdón que me salga un poco de tema, pero esto es lo que se discute actualmente, lo último de lo último en argumentación jurídica y todos los cursos que hay en los máster, en España, en Alemania, etcétera, ¿no? Sobre argumentación jurídica. Dadas las reglas que están dentro de la Constitución, donde hay principios, donde hay derechos, hay valores, etcétera, en la actualidad pues no hay una respuesta correcta. Lo que dicen ellos es que solamente hay respuestas mejores fundamentadas. Entonces la respuesta mejor fundamentada es la que va a prevalecer sobre la que no tiene argumentos sostenibles. Sin querer, señores, ahí está el tema muy concreto sobre lo último de lo que dice Alexi. Porque antes de lo que dice Alexi, por ejemplo, Dworkin decía, no, sí hay una respuesta correcta. Y el juez tiene que ser un juez Hércules. Entonces es un juez que tiene que ser muy juicioso, muy estudioso, que tiene que llegar a esa respuesta correcta. Pero como estamos viendo en el debate, no hay una respuesta correcta, ¿no? Entonces, sigamos con el tercer ponente, el juez Tati. Entonces el juez Tati empieza a despotricar contra su colega Foster. Y dice, señores, un momentito, el juez Foster lo que acaba de decir son argumentos falaces. Son argumentos que tratan de engañar su veredicto. Son argumentos maquillados, dice. Acá yo siempre, en todas mis decisiones, separo lo que es el derecho de lo que es la moral. Y estas dos situaciones no pueden conciliar. Es cierto, en un ámbito moral yo tengo cierta simpatía por las 4 personas que han sufrido, pero jurídicamente se debe aplicar la norma, señor. Y le preguntan, y entonces usted, juez, ¿por qué dice que esto es una falacia el juez Foster? ¿Cómo es posible que diga eso? No, el juez Foster dice que hay un estado de naturaleza, así, y que me cuente cuándo inició el estado de naturaleza. Cuando se cerró el bloque, cuando las personas empezaron a tener inanición, cuando tiraron los dados, ¿cuándo se generó ese estado de naturaleza? Dice, señores, aquí es lo que el juez Foster quiere engañarles. No se dejen convencer. No solamente dice eso, dice, dice, ¿por qué estaban hambrientos? Dice, ¿cuál es la carta que ellos crearon? ¿Acaso hicieron una carta, hicieron una constitución y se fijaron derechos, se fijaron reglas? ¿Dónde están las reglas que se fijaron esas 5 personas? ¿Dónde están las reglas que fijaron de que, bueno, una es que vamos a matar a uno, la otra es que vamos a tirar los dados? ¿Dónde están esas reglas? ¿En qué momento se inició el estado de naturaleza para decir que en ese caso en concreto existió un estado de naturaleza? No solamente dice eso, ¿no? Para que vayan abriendo sus mentes. Despotrica contra el juez Foster porque dice, ¿y nosotros acaso somos un tribunal de naturaleza? Señores, a nosotros, lo que nos ha dado vida es el ordenamiento jurídico. ¿Y cómo ahora vamos a desconocerlo?
nosotros hemos sido creados por el tribunal, por el ordenamiento jurídico. Y lo que no podemos hacer es invisibilizar el ordenamiento jurídico y no aplicar esta norma. Mire, él se pregunta, ¿en virtud de qué autoridad nos convertimos en tribunal de naturaleza? Si nosotros, señores tribunos, hemos sido creados por el positivismo y no debemos olvidar la ley. Dice, ¿cuál es nuestra competencia para nosotros decir que hay un estado de naturaleza y que en ese caso se debe absolver? Y sobre todo, como decía nuestro colega, se debe absolver de un hecho tan macabro, que no solamente lo han matado, sino encima se lo han comido. Eso ya es de locos. Esta causa se debe declarar infundada y los 4 deben ser condenados. Y él dice, y agrega, ¿cómo es eso? Atacando el otro argumento del juez, nos dice, ¿cómo es eso que el ordenamiento jurídico no va a ser aplicado al caso en concreto? O sea, dice, en ese tiempo, o en ese estado, a los 21 años pues se otorgaba la mayoría de edad, ¿no? Entonces él pone el ejemplo. ¿Y qué es lo que pasa, dice él, si es que uno de esos 5 personas en ese momento cumplía 21 años? Ah, bueno, como dice el juez Foster, que el ordenamiento jurídico no se le aplica, entonces seguía teniendo 20. ¿Y cuándo iba a tener 21? ¿Cuando salía? ¿Qué posición más falaz del juez Foster? Nunca de alguna manera se desprenden del ordenamiento jurídico, porque siguen dentro del ordenamiento jurídico, siguen dentro de la cueva que pertenece al territorio de nuestro Estado. Entonces, si a nosotros nos ha creado el ordenamiento jurídico y nosotros tenemos que resolver sobre este ordenamiento, no tenemos competencia para resolver lo que el juez Foster nos señala, que es un estado de naturaleza. Entonces, en todo caso, que se busquen los tribunales de naturaleza para que puedan juzgar ellos. No tenemos competencia y por lo tanto esta causa debe ser infundada y se debe declarar a las 4 personas condenadas a la horca. Sin la carta de indulto. Sin la carta de indulto, sin la carta de indulto. Esas son las 3 posturas. Me gustaría opiniones luego de que han visto esta tercera posición. Un par, no sé cómo vamos con el tiempo, estamos a 10 minutos para el break. Ah, ya, perfecto. Maestro. No, dale, todos estamos opinando. Sáquele. Creo que hay una dimensión racional. Acá hay un argumento que ellos solicitan información al médico y al juez, ¿sí?, pero que nunca fueron atendidas. En ese momento se generó un contexto donde que el ordenamiento jurídico ya no es aplicable a ese espacio, ¿no? Entonces hay un contexto especial. ¿Qué pasaría que si no mataban y los 5 morían de hambre? Ya no se hubiese hecho ningún juicio. Entonces yo creo que por lo menos hay 4 vivos, ¿no? Entonces yo me quedaría pues con la posición de Foster. Ah, pero qué interesante. Otra visión. Acá nuestro colega rompe, por favor, le pasa. Acá nuestro colega ya plantea otra variable de romper el vínculo cuando nuestros señores de la caverna tienen contacto con los de afuera. Y dice, quiero la opinión de un médico y de un juez, piden, ¿no? Dicen, el del médico porque quisiera saber si nosotros podemos vivir más de 10 días sin comer. Bueno, no le responde nadie. Y le dice, también quiero la opinión de un juez para saber si nos comemos a alguien, cometemos delito o no cometemos delito. Ninguno de los dos le responde y solamente responde una persona que supuestamente era médico y dice, en efecto, si es que pasa más de 10 días, pueden de alguna manera morir. Maestro. Buenas tardes. Yo soy abogado, pero no soy especialista en derecho penal.
por lo tanto quiero dar una opinión de alumno, ¿no? En el contexto que usted ha presentado este caso, estaba esta declaración de Virginia y la declaración francesa. Entonces quiero basarme en un análisis del caso en ese contexto, no en la legislación actual que podamos tener. Y usted lee ahí en la declaración de Virginia que dice, ¿no?, que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y que no pueden, por ningún pacto, dice ahí, privar o despojar a su posteridad, a saber, el goce de la vida y la libertad. Basándome en esas ideas expresadas y aplicándolas al caso, ¿no?, me parece que los cuatro no tenían el derecho para pactar, disponer la vida de uno de ellos. Y agrego más, haciendo ya un ejercicio retórico, ¿no? Y si este señor, este quinto que fue asesinado y luego comido, era casado con 3 hijos y los 4 eran solteros, yo creo que la familia de ese asesinado de ninguna manera hubiera aceptado una decisión que no contemplara que el ordenamiento jurídico, en base a esos principios que usted lo señala, justnaturalistas, correspondería defender la vida al ordenamiento jurídico, ¿no? De repente yo no iría tanto al tema de la horca, ¿no? Pero creo yo que de todas maneras alguna sanción, porque ellos finalmente lograron salvar su vida. Entonces, esos 4 tienen su vida, el quinto no. A costa de ese quinto, bueno, esos 4 que van a vivir no sé cuántos años más, por lo menos deberían tener alguna sanción que el ordenamiento jurídico debería establecer. Otra frase, bueno, sin querer, caramba, otro debate de la actualidad. Actualmente yo estoy llevando un curso que es virtual, que es de Harvard, y lo enseña el profesor, si gustan apunten, Michael Sandel, o Michael Sandel, y es libre para todos, ¿verdad? No, pero me parece que este ya cerró, ya me imagino que el próximo es igual, pero es un curso virtual libre. ¿Qué pasa? Es que su video está colgado en YouTube, ¿no? Pero en el caso también, dentro de la plataforma también está colgado subtitulada, ¿no? Y ahí, por materias, ¿no? Él tiene un famoso libro, el profesor todavía está vivo, de qué es la justicia. Y no quería profundizar, pero aquel debate ya llevaba eso, a diferenciar lo que es moral sustantiva o moral categórica de lo que es moral utilitarista. Nada es bueno, ni malo, ni correcto, sino es 2 posiciones que ya una pertenece a Jeremy Bentham, que es filósofo británico, sobre el utilitarismo, y el otro es sobre la moral categórica, que es de Immanuel Kant. Nuestro amigo representa al filósofo Kant con la moral categórica, y nuestro otro compañero nos representa con el utilitarismo, con el señor Jeremy Bentham, ¿no? Y eso quizás ya terminando el break lo explico más detenidamente, pero también es un debate actual, ¿no? Y que enseñan en Harvard, ¿no? Y este cuento también es de Harvard, así que pueden investigar. Me parece que hay un break ahorita. Sí, hay un receso de 10 minutos, no hay break, pero es un break. La filosofía jurídica, temas jurídicos, hemos llegado a un gran debate, ¿no?, que está actualmente en vigencia, y no solamente eso, sino que las opiniones han sido muy pertinentes y nos han dado diversos enfoques y nos ha logrado entender en buena cuenta que en el derecho no hay una respuesta correcta, ¿no? Por lo menos eso es lo que hemos sacado como conclusión, sino una respuesta mejor fundamentada que va a derrotar a la otra propuesta, que es que de alguna manera está con una motivación débil, ¿no? Y que inclusive eso también es una garantía o es un derecho y deber que está dentro de la Constitución, el deber de motivar las resoluciones judiciales, ¿no? Dentro de cualquier organismo
público que afecte derechos fundamentales, existe un deber de motivar adecuadamente de por qué se le está restringiendo el derecho o se le está generando una afectación al derecho fundamental. Pero resumiendo estas tres posturas, tenemos la primera postura del presidente, es una postura pragmatista del derecho, ¿no? Una cosa es seguir los postulados naturales o positivistas, pero la respuesta en concreto se debe dar a otras circunstancias, los pragmáticos, una especie de realismo jurídico. Este pragmatismo jurídico, de alguna manera, va coincidiado, ¿no?, con los debates. ¿En qué sentido? Mientras que la ciencia, en un determinado caso, puede durar años, o sea, puede durar 100 años, 200 años, en resolver un problema, mientras que la filosofía se puede tardar, ¿no?, para problematizar y resolver un problema, siglos. La peculiaridad del derecho es que tiene que dar una respuesta práctica. Se presenta un caso y el juez tiene que resolver el caso en concreto. Pero esa controversia puede tener temas filosóficos, por supuesto. Esa controversia puede tener temas políticos, puede tener temas científicos, por supuesto. Ejemplo, el caso de la píldora del día siguiente, ¿no? Dentro del Tribunal Constitucional, una ONG señaló que no se debería repartir el Ministerio de Salud gratuitamente las píldoras del día siguiente porque eran abortivas, ¿no? Y por eso se canceló. Detrás de esa controversia existía el dilema de cuándo inicia la vida. El Tribunal Constitucional señaló: nosotros no somos científicos para delimitar ese tema de cuándo inicia la vida. Entonces, por principio precautorio, determinó de que el Ministerio de Salud gratuitamente no puede repartir las píldoras del día siguiente, pero sí de manera privada cada uno podría ir a comprar las píldoras y normal. No obstante eso, hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no?, que es la sentencia fecundación in vitro o fecundación in vitro versus Costa Rica. Y ahí también se resolvió la posibilidad, te cuento rápidamente el caso. La Corte Constitucional de Costa Rica, mediante un fallo, resolvió que está prohibida la reproducción asistida, ¿no? La fecundación in vitro de alguna manera es recoger, ¿no?, y dar vida de manera experimental. Y señaló que estaba prohibida esta posibilidad para todos. Entonces, aparentemente puede ser una prohibición que respetaba la igualdad, porque para todo dentro del estado de Costa Rica estaba prohibido esta reproducción asistida, ¿no? Pero la Corte Interamericana interpretó cuándo inicia la vida, y la Corte dijo que la vida inicia con la anidación. Entonces, es una sentencia que la pueden leer en el 2012, ¿no? Es una sentencia de la Corte Interamericana, y además la Corte Interamericana, como todos bien sabemos, el Estado ha ratificado la competencia contenciosa de la Corte, ha ratificado la Convención Americana de Derechos Humanos, y entonces nos obliga directamente sus fallos, ¿no?, por un control de convencionalidad que más adelante lo veremos. Pero la Corte determinó cuándo inicia la vida. Ahora es la pregunta: ¿eso es bueno? Si ni siquiera la ciencia se ha puesto de acuerdo cuándo inicia la vida, ¿por qué una corte judicial supranacional podría interpretar cuándo inicia la vida? En concreto, para las teorías de cuándo inicia la vida son tres, ¿no? La primera, que dice con la fecundación, ¿no? El óvulo y el espermatozoide se unen, ahí inicia la vida, fecundación. La siguiente teoría es la anidación, que es una vez que se ha fecundado el óvulo con el espermatozoide, suben al útero y ahí se anida, ahí inicia la vida. Y la tercera teoría es luego de 3 meses. Esta posición de la Corte Interamericana de alguna manera tuvo implicancias a nivel internacional, pues en ese tiempo el Papa Ratzinger dio un comunicado, y que también lo pueden buscar en internet, que señalaba: ¿quién es la Corte Interamericana para señalar cuándo inicia la vida? ¿Qué se ha creído la Corte Interamericana, señor? Entonces, en buena cuenta, solamente les quiero explicar que dentro de los casos judiciales
puede haber todas las materias, puede haber científicas, puede haber filosóficas, de diversas materias, pero el Estado tiene que poner una solución rápida y en un plazo razonable, en un caso en concreto. La filosofía, otra ciencia, puede tardar años, la ciencia puede tardar años en esta explicación, pero el caso en concreto tiene que ser resuelto a nivel judicial. Entonces veíamos esto, el pragmatismo da una respuesta concreta para el caso en concreto y sin ningún, más allá de los debates filosóficos. El justnaturalismo señala que la persona tiene derechos inherentes, tal como está acá. Esta es una posición justnaturalista. Todo inicia acá, desde las declaraciones de derechos, la declaración de Virginia y la francesa. Nosotros tenemos un pacto social implícito, ficticio, y nosotros tenemos derechos naturales y se nos debe respetar por la condición de ser humanos y nuestra dignidad es igual en todo, en derechos con todos, ¿no? Está prohibida la discriminación. Y una postura positivista que señala, un momento, tus derechos no son antes, o sea, no son inherentes a ti, sino primero deben estar, ¿dónde deben estar? Primero tienen que estar acá, primero tiene que estar escrito, positivizado. Si no está en la Constitución, no sirve, no son tus derechos, no tienes derechos, tienen que estar acá. Por eso acá tenemos una cláusula 3, y ahora ya cobra sentido todo, ¿no? Y ahora la vamos a leer. La persona que, pero no sé si de repente acá esta es la persona que redactó, pero la persona que redactó el artículo 3 será una persona positivista o naturalista. Los positivistas dicen que los derechos se establecen. ¿Por qué se establecen? Porque tú no tienes, entonces tenemos que establecerlos aquí. Los naturalistas dicen, no, tus derechos son reconocidos. Esto lo reconoce, pero tú ya los tenías antes. Leamos qué nos dice el artículo 3. La enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no incluye los demás que la Constitución garantiza. Según la Constitución, ¿a qué teoría se estaría siguiendo? La teoría positivista, ¿no? Porque dice que los derechos son establecidos y los derechos no son reconocidos. Bueno, yo no lo he inventado esto es un artículo del profesor Marcial Rubio que habla sobre el artículo 3, de la creación de derechos, ¿no? Igual al final de la clase, bueno, si había algunas caras de repente, si no me creen, voy a dar toda la bibliografía de la cual me he basado para que si alguno tiene interés en investigar y profundizar algunos temas, igual les puede servir. Estos son los libros acá en físico. Entonces, continuamos. Estas son las tres posiciones, ¿no?, que de alguna manera nos dan un concepto de derechos fundamentales. Derecho fundamental, sujeto, y el fundamental es el adjetivo. Derecho fundamental son el catálogo de derechos que encontramos en la Constitución, ¿no?, que por su relevancia nos son un contenido mínimo que ayuda a tener una vida de alguna manera digna, ¿no?, y tiene ciertos elementos indispensables. Por favor, el siguiente. Elementos definitorios para determinar que un derecho es fundamental. Primero, la eficacia directa. ¿Qué quiere decir la eficacia directa? Es que para ejercer estos derechos fundamentales tienen que estar en las garantías constitucionales, ¿no? Y para eso, por ejemplo, tenemos el habeas corpus. El habeas corpus, ¿qué derechos protege? La libertad. Entonces, ¿qué se podría decir? Que la libertad es un derecho fundamental, ¿no? Tiene la eficacia directa. Otra acción constitucional, el amparo. ¿Qué protege el amparo? Toda una serie de catálogo de derechos. Toda esa serie de catálogo de derechos que protege el amparo, de alguna manera permite que esos derechos sean derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque tienen una eficacia directa. Entonces, así tenemos una cierta, por ejemplo, el habeas data. ¿Qué derecho fundamental protege? Derecho a la información. Estamos ok en los temas de las garantías. Entonces pasamos a la vinculación de todos los poderes públicos. Ya, acá hay varios casos
y amplio debate, ¿no? Por ejemplo, el tema de una universidad, ¿no? Una universidad que separa a un alumno por determinada falta administrativa. No obstante, no le lee ningún tipo de derechos, no cita a su abogado, no hace absolutamente nada, solamente en un plazo de una semana le dice pues que está separado porque ha jalado 3 veces un curso y ahí acabó. Pregunta, la universidad es privada,